Hola, como siempre, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Aquí iniciamos una nueva emisión de Metrópoli, el programa del Consejo de Bogotá. Toda la información que se origina en el Cabildo Distrital y el compromiso de la Corporación por la capital del país la tenemos aquí a partir de este instante y por los siguientes 30 minutos. Como siempre, bienvenidos. El concejal de Cambio Radical, Julio César Acosta, denunció que Bogotá presenta un serio problema de salud pública, ya que el 25% de los ciudadanos están siendo envenenados por el consumo de aceite vegetal reutilizado. El cabildante Julio César Acosta evidenció que Bogotá presenta un problema de salud pública y contaminación ambiental por la falta de control en la manipulación y comercialización de aceite vegetal comestible. Nosotros estamos denunciando una situación que compete a toda la ciudadanía bogotana. Estamos hablando de la mala utilización del aceite vegetal, el que se consume en la casa, el de cocina, el que se consume en los restaurantes, en los hoteles, el que consume la industria alimenticia a través de las papitas fritas, de los enlatados como el atún. Estamos hablando de los precocidos como las papas fritas. Eso es un mercado que utiliza este aceite y que no hay ningún tipo de reglamentación en la disposición final en el desecho. Después que se frita, se prepara la comida, no sabemos qué se está haciendo con esa disposición final. Y esto es una cosa que nos preocupa a todos. Un envenenamiento silencioso, como lo califica el concejal Acosta, pues 1 de cada 4 litros de aceite se comercializa de forma ilegal. Igualmente se refiere a la reutilización del aceite vegetal, lo cual genera enfermedades mortales y degenerativas como cáncer de colon y estómago. Hoy pudimos evidenciar que se está envenenando al pueblo bogotano, que estamos envenenando más del 25% de la población porque se está comercializando aceite ilegal. Se está reutilizando, se está reenvasando, no se están cumpliendo con las normas sanitarias, se está atacando también todo lo que tiene que ver con el engaño al consumidor. La mayor preocupación es que están poniendo en venta el aceite reutilizado sin ningún tipo de control. Aquí se están hablando de unos litros de aceite que no tienen la cantidad que dice, que no tienen los registros que dices, y nos preocupa más es que utilicen este aceite que ya ha sido utilizado en otros alimentos y que adicionalmente a eso lo reenvasen simplemente de una manera normal, generando obviamente un perjuicio para la salud pública, donde se puede generar cáncer. Eso es lo que nosotros estamos denunciando, queremos que haya un mayor control, porque no podemos entender cómo ese aceite, que en algunas oportunidades le aplican cloro para su blanqueamiento y que tenga una mejor presentación, vuelve a llegar a la mesa de cada ciudadano. Por supuesto, es inminente un trabajo de pedagogía ante esta problemática. Esa es una denuncia que estamos haciendo, donde le exigimos a la administración que debe hacer pedagogía, debe enseñarle a la comunidad que el aceite no se debe botar por el sifón, no se debe botar en la caneca de la basura, en las bolsas como se hace comúnmente, porque eso también afecta el relleno sanitario, porque eso también está afectando y contaminando el agua. Eso es un problema que definitivamente hay que darles alternativas. Si bien es cierto, debemos decirle a la comunidad, no haga esto, pero sí debemos darle la posibilidad que se pueda recoger ese aceite porque no se puede manipular simplemente para otros usos, tanto de consumo humano como también lo hacen en consumo animal a través de los concentrados. Por su parte, el concejal Eduard Aníbal Arias y el secretario de Salud Aldo Cadena hablaron con Metrópoli sobre las consecuencias que trae el consumo de aceite vegetal reutilizado, el cual tiene altos niveles de cloro. Además, hablaron de los controles que se ejercen a nivel distrital para evitar este envenenamiento silencioso. Según el secretario distrital de Salud, Aldo Cadena, el control sobre la venta y reutilización del aceite vegetal es una responsabilidad compartida entre varias instituciones. El control de este tipo de aceite es una acción conjunta entre varias entidades que va desde el INVIMA hasta la misma DIAN, porque entran muchas cosas de contrabando. Y en lo que corresponde fundamentalmente al sector salud, nosotros lo que hacemos fundamentalmente en nuestras visitas, tanto a restaurantes como a los depósitos y ventas, en los depósitos y ventas lo que observamos directamente es que tenga un rotulado completo, que tenga autorización del INVIMA y que tenga una fecha de vencimiento y que la tapa de seguridad, su enroscado, realmente esté en buenas condiciones. Es lo que observamos. A nivel de restaurantes, la Secretaría de Salud ejerce un control diferente. Ya en los restaurantes miramos otra cosa. En los restaurantes ya observamos
lo que tiene que ver fundamentalmente con la reutilización del aceite. Esto ya ha sido usado, lo vuelven a utilizar, otra vez lo utilizan y cuando lo reutilizan, desde luego puede causar alteraciones en la salud, que es lo importante para nosotros. Cuando encontramos ese tipo de aceites o esa reutilización, por lo general lo estamos decomisando. Por supuesto, desde esta entidad corresponde generar políticas de acción, educación y prevención de la población y los restaurantes de acuerdo a la manipulación del aceite vegetal. Con los restaurantes también hacemos seminarios, tanto en el manipuleo de los alimentos como en la reutilización o no utilización del aceite. Y estamos sacando unos adhesivos que colocamos en esta primera ocasión unos 30.000 hogares, que son unos adhesivos que se colocan en las neveras, donde ahí se manifiesta no compre aceites sin rotular con fecha de vencimiento y no los reutilice. Y explicamos. Y en los almacenes, en los depósitos, colocamos unos afiches fundamentalmente explicándole también al dueño del establecimiento que no utilice, que no compre ese aceite de contrabando, barato, sin rotular, sin una marca reconocida, porque le puede causar daños realmente a la población. Sin embargo, el concejal Eduardo Arias se refirió como profesional en las ciencias de la salud sobre las consecuencias que tiene en el cuerpo humano el consumo de aceite vegetal reutilizado, el cual tiene altos niveles de cloro. En sí, la recomendación es comida sana. Básicamente cualquier químico y sobre todo cuando se pasan de ciertos niveles como en este tema, cuando se intentan de manejar los aceites con cloro o cuando se utilizan de una forma no común, no una corriente, sino en mayor cantidad, pues se corre el riesgo de que se pierda a futuro la misma capacidad mental. También salimos a las calles y hablamos con los capitalinos sobre el uso del aceite vegetal en casa. Queríamos saber si los ciudadanos conocen los riesgos y las enfermedades a las que se exponen por consumir aceite vegetal reutilizado. La reutilización del aceite vegetal en casa es tal vez una de las costumbres de las familias capitalinas. Sin embargo, no todos tienen conocimiento de los riesgos que trae para la salud preparar alimentos con aceite vegetal reutilizado. Le preguntamos a los capitalinos cómo manejan este tema al interior de su hogar. Pues hasta el momento me ha salido bueno reutilizarlo, no queda oscuro, queda clarito y lo puedo utilizar nuevamente. No lo he visto como perjudicial para la salud. Depende del uso que se le dé. Cuando ya hemos hecho alguna cosa que se demora mucho, entonces no, porque ya es requemado. Entonces, y cuando no, entonces lo reciclamos, lo echamos en una bolsa y lo depositamos a una caneca a la basura, donde están los residuos para no echarlo a la tubería porque se daña y contamina. No, de ninguna manera, porque lo que hemos leído y lo que hemos oído sobre eso es de que el aceite reusado es supremamente dañoso. Nosotros lo recogemos en frascos o en bolsas plásticas y lo depositamos en la basura de bolsa negra. No señora, una sola fritada y para afuera, porque pues se tiene el conocimiento de que los aceites mientras más se sofren o se tienen al juego van produciendo unas toxinas que son cancerígenas. Inclusive los médicos dicen que los fritos no es que sean malos, sino fritar en un aceite ya muy cocinado. Uno debe fritar, botar y no hace daño. Vamos a nuestra primera pausa, pero antes, y como siempre, una excelente recomendación es que nos sigan a través de las redes sociales. Nuestra cuenta en Twitter es @MetrópoliBogotá. Ya regresamos con mucha más información. De no tomarse las medidas pertinentes, Bogotá podría padecer de un racionamiento de energía y también de agua. Así lo advirtió el segundo vicepresidente del Consejo Distrital, Roger Carrillo Campo. Bogotá puede padecer dos problemas al tiempo. Uno, el racionamiento de energía y el otro relacionado con el suministro de agua, si no se toman las medidas necesarias para evitar esta eventual situación. Más aún cuando se presentan estos fenómenos de sequía, pues esto genera racionamiento y los racionamientos pues generan todo tipo de problemas desde el punto de vista del suministro de energía, desde el punto de vista del consumo de este importante líquido esencial para la vida del ser humano. Así que
yo vuelvo a insistir al gobierno distrital en la necesidad de proveer los recursos para que se inicie esta obra fundamental que es Chingaza 2 y que los bogotanos puedan tener la tranquilidad de que tienen las suficientes reservas para poder soportar una sequía como la que estamos nosotros enfrentando en estos momentos. Las hidroeléctricas generan energía a partir del agua y por tal razón el concejal Carrillo Campo volverá a poner sobre el tapete lo que podría pasar a futuro. Pues vamos a volver a insistir en el tema. Yo este año voy a plantear nuevamente ese debate y le voy a enviar una carta al señor gerente del acueducto y alcantarillado de Bogotá en el sentido de que se vayan realizando los estudios. Por supuesto que aquí encontramos algunas organizaciones que se oponen a este tipo de iniciativas, organizaciones de carácter ambiental, pero tenemos que ver cómo preservamos el medio ambiente y también garantizamos nosotros de que podamos, digamos, preservar el líquido importante para la vida del ser humano y por supuesto de todos los animales y del ecosistema que hace parte de Chingaza. Otro de los problemas que generaría este racionamiento de energía serían los posibles retrasos de obras de la subestación Nueva Esperanza, que permitiría aumentar el suministro eléctrico para la capital de la República. El concejal Diego García expresó que las graves consecuencias que ha traído para el país el inminente cambio climático se debe a la ausencia de políticas públicas ambientales de prevención, las cuales deberían ser una exigencia del plan de desarrollo de cada departamento y municipio a nivel nacional. La crisis que se está presentando a nivel nacional por el cambio climático es un resultado más de la falta de políticas públicas ambientales. El gobierno nacional no tiene una política pública ambiental para el país. En los últimos 8 años hemos encontrado nosotros que se ha desmejorado la calidad ambiental. Hemos visto cómo en unos rankings internacionales hemos pasado de un puesto 7º a un puesto 77. Y eso es solamente el resultado de una nefasta actuación administrativa que ha tenido el gobierno de Juan Manuel Santos. El desastre ecológico en las diferentes regiones del país es causado por actividades como la minería y el desmedido desperdicio de los recursos naturales. Las expresiones climáticas sin duda son un factor determinante para establecer que podemos tener varios riesgos, como el caso del Orinoco, pero hoy estamos notando también que la locomotora minera, aquella que ha manifestado el presidente que supuestamente nos brindará el desarrollo, pues son las que están trayendo la pobreza, la miseria y las condiciones de desastre ecológico en muchas regiones. Lo que está pasando son temporadas de sequía, pero ayudadas por las extracciones y por la gran explotación inmesurable que tenemos nosotros de los recursos naturales. Colombia, al ser un territorio de alta diversidad ecológica, se convierte en un país con un riesgo mayor de cambio en los ecosistemas. Hay que recordar que Colombia tiene una condición y es su alta vulnerabilidad. Colombia es un territorio de alta diversidad biológica, Colombia es un territorio de alta susceptibilidad ecológica. Luego, cada variación del clima va a tener una directa afectación en esta área del trópico, que para el caso colombiano es todo su territorio nacional. En algunos otros lugares se sufrirá con mayor intensidad el invierno, como ha venido pasando en Canadá y en Estados Unidos. En algunos otros lugares se incrementará también el tema de las lluvias. Y en Colombia lo que va a suceder es precisamente esas condiciones de cambio en los ecosistemas que alterarán las condiciones de vida de todas las ciudades. El concejal Carlos Roberto Sáenz se pronunció respecto al reciente informe de las Naciones Unidas, en donde se hace un llamado a Colombia sobre la situación ambiental que es crítica y además que atraviesa el país y que se complicaría si no se toman medidas de forma urgente. Es alarmante el informe de cambio climático emitido por la ONU, ya que advierte que el 95% de los cambios ambientales son provocados por los seres humanos y habla que 25 municipios de 8 departamentos de Colombia están en alerta roja por falta de agua, incluyendo a Paz de Ariporo y Casanare, donde han muerto miles de animales, y la Sierra Nevada de Santa Marta, donde continúa un incendio que arrasó con 3.000 hectáreas de bosque. La deforestación, la minería y la ganadería extensiva serían los mayores causantes de estos problemas ambientales en Colombia, aseguró la ONU y lo ratifica el concejal ambientalista Roberto Sáenz. Esto es una demostración de que el camino que viene transitando el país en materia ambiental es absolutamente negativo.
que estamos facilitando la depredación en todos los ámbitos, que áreas que antes considerábamos intocables por una agresión tan grave ya están siendo vulneradas, como las grandes sequías que se están presentando a muy pocos kilómetros de Bogotá. Y asegura que con la suspensión del POT de Bogotá por el Consejo de Estado, esto afectaría notablemente el desarrollo de la ciudad y el buen uso del suelo que se le estaba dando en la actualidad. Sin pedir que, por ejemplo, en el caso de Bogotá, el Ministerio de Vivienda insiste en construir viviendas encima de los humedales, encima de las quebradas, en áreas de protección que permitan todavía depredar los cerros orientales de la ciudad, que impidan todavía poner en marcha la reserva forestal del norte de Bogotá, Van der Hamen. Es decir, tienen muchas posibilidades. El Ministerio de Ambiente debía actuar más rápidamente. Aún estamos a tiempo para tomar medidas ambientales que ayuden a que el impacto ambiental no cause muertes de animales y catástrofes ambientales que podamos lamentar en un futuro, enfatizó el cabildante Sáenz. Tenemos que hacerlo, porque ya después lo que salen son las fotografías en los periódicos mostrando la muerte de los chigüiros o la depredación de los predios. Eso es lo que sale. Y los que tomaron las decisiones esconden la mano, se hacen los tontos, evitan la responsabilidad, como el caso del señor ministro de Vivienda y del señor candidato a la vicepresidencia, el señor Vargas Lleras. Momento de hacer otra breve pausa, pero al regresar espere más noticias del Cabildo Distrital y la tarea que realizan los 45 concejales del distrito. Ya volvemos. Bogotá es una ciudad que se ha valorizado durante los últimos años. El secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, habló con Metrópoli sobre las medidas que se tienen en cuenta para definir el porcentaje de aumento en el impuesto predial. Igualmente, la cabildante Sandra Jaramillo expresó su inconformidad ante el desmedido aumento de este impuesto. El secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó a Metrópoli las medidas que se tienen en cuenta para fijar el valor del impuesto predial en Bogotá. Y es que la capital se ha valorizado en los últimos años. Por esta razón, el avalúo catastral incrementa el valor de cada predio. En Bogotá, las tarifas del impuesto predial están congeladas desde hace 10 años. El único movimiento que se puede presentar y se presenta es el cambio en el avalúo catastral. Y el avalúo catastral en Bogotá se está actualizando todos los años en función del comportamiento del mercado inmobiliario. ¿Eso qué significa? Significa que en aquellas áreas de la ciudad donde las transacciones inmobiliarias están mostrando un fuerte dinamismo, los avalúos comerciales de los predios están subiendo. Ese avalúo comercial se termina reflejando en el avalúo catastral, dado que se mantiene una relación de proporcionalidad. En Bogotá esa relación es que más o menos del 70 al 72%. Como lo aclara el secretario de Hacienda del distrito, las localidades que se han valorizado más según catastro son Suba y Ciudad Salitre. Las obras y la modernización de Bogotá permiten que la capital sea vista con muy buenos ojos a nivel internacional. Bogotá se ha venido valorizando, sobre todo en algunas áreas de la ciudad, otras no tanto. Las áreas de mayor valorización de la ciudad corresponden a las localidades de Usaquén y Suba. En otras áreas de la ciudad hay menor nivel de valorización. Hay que reconocer simultáneamente un área de valorización importante en la zona de Ciudad Salitre, que es donde uno encuentra los movimientos inmobiliarios más fuertes y por lo tanto mayores transacciones de mayor costo. El porcentaje de incremento de acuerdo a los estratos de clasificación catastral es el siguiente. El impuesto predial solo puede subir una determinada proporción, que es máximo hasta el 10% en el estrato 1 y máximo hasta el 65% en el estrato 6. Igualmente, la cabildante Sandra Jaramillo expresó que existe una pobreza oculta en la capital, razón por la que muchas familias de la localidad de Suba argumentan tener que vender sus casas para poder pagar los impuestos. Es increíble que una persona que no tiene ingreso o que su ingreso es inferior a 1 millón de pesos tenga que pagar hoy 5, 6 u 8 millones de pesos del impuesto predial.
ahí hay una dificultad y la pelea no es con la Secretaría de Hacienda como sí con Catastro, de cómo se hizo el avalúo de los predios en Bogotá para el último predial. Lo que estamos solicitando es que se suspenda ese cobro, pero no que se deje de pagar el predial, simplemente que se suspenda ese cobro excesivo, que se actualice el valor del impuesto predial del año pasado con el IPC, para que la ciudad no deje de recaudar los impuestos, pero las personas podamos pagar, porque no tenemos capacidad de pago hoy en Bogotá. Las concejalas María Victoria Vargas, Lucía Bastidas y también el concejal Antonio Sanguino realizaron un debate de control político sobre la atención a víctimas del conflicto armado. Consideran que a la luz de la ley no se ha garantizado la reparación a estas personas. En el Consejo de Bogotá se realizó un foro de víctimas con el motivo del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, analizando las políticas de atención y reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. El concejal Antonio Sanguino manifiesta que sí se han cumplido parte de las metas en atención integral a víctimas en el 80%, según las cifras del 2013. A 31 de diciembre del año pasado logramos un cumplimiento de las metas del orden del 83%, pero de todas maneras preocupa que nos hayamos quedado colgados en un 15% de las metas físicas y de las metas financieras. Hay que insistir en que las entidades del distrito mejoren su desempeño y mejoren su articulación, porque estamos hablando ni más ni menos de 515.000 personas víctimas de la violencia que habitan en la ciudad. Eso equivale prácticamente al 25-30% de la población bogotana. Pero además hay que pedirle al gobierno nacional mayor celeridad y mayor compromiso. Igualmente, la falta de articulación en las entidades y que la ley se implemente totalmente refleja aún la falta de más políticas públicas que protejan los derechos de las víctimas, señaló la cabildante María Victoria Vargas. Falta un poco de articulación entre la Unidad Nacional de Víctimas y la Consejería para los Derechos Humanos y de las Víctimas. Falta esa articulación que me parece pues fundamental. Obviamente que la implementación de la ley es un proceso gradual, pero también hemos visto una baja ejecución por parte del distrito en muchos de los presupuestos asignados a cada una de las entidades, en educación, en salud, en materia de vivienda, por ejemplo. 40.000 viviendas están proyectadas en el plan de desarrollo para las víctimas y pues prácticamente la ejecución está en cero. Por su parte, la concejal Lucía Bastidas asegura que la ley de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado no ha tenido los mejores resultados, ya que hoy carece de presupuesto. Es bueno que exista la ley 1448, 2 años de la ley. La implementación hemos tenido problemas en esta ley del gobierno nacional, sobre todo con el tema de tierras, porque en el tema de tierras hay toda una infraestructura del gobierno nacional que usa el fuego amigo, que no se comunican entre ellas, porque nadie quiere devolver las tierras que le robaron a los campesinos. Entonces el gran problema de la ley de tierras a 2 años es la implementación y el tema de tierras. Van a hacer unas reformas. Los concejales tienen diferentes formas de vivir la Semana Mayor. Ellos se confesaron y nos contaron qué es lo que hacen en estos días. En esta Semana Santa y todos estos días estaré dedicado únicamente al teatro, al Festival Iberoamericano de Teatro, no solo mirando las obras que son de mi autoría, que están escenificando en este festival, sino también como becado que he sido al ISPA, al Congreso Internacional de Artes Escénicas. Entonces digamos que está completo todo el plan de Semana Santa, porque será dedicado de pleno al Mundial del Teatro que se está desarrollando en Bogotá. Vamos a aprovechar el receso que hay en las sesiones del Consejo de la Ciudad para ir a conocer de cerca algunas experiencias positivas en materia de movilidad internacional, con el propósito de tener mayores elementos de juicio y de aportes para tratar de coadyuvar en la solución de los graves problemas de movilidad que tenemos en la ciudad de Bogotá. Trabajar, estar aquí en el Consejo de Bogotá. Tenemos en este momento, aunque no se han sorteado los proyectos de acuerdo, pero pertenezco a la Comisión de Gobierno y de 4 que han traído, 3 corresponden a la Comisión de Gobierno. Muy seguramente, por sorteo, de pronto quedaremos ponentes de alguno y también dentro de la comisión hay que intervenir. Pero para intervenir hay que tener datos, hay que tener cifras, hay que tener estadísticas y hacer unas propuestas e inclusiones que tengan peso y que le generen calidad de vida y la verdad a los bogotanos. Por eso entonces tenemos que quedarnos juiciosos estudiando.
En este día de Semana Santa vamos a conocer los más destacados trinos de los concejales expresados a través de sus redes sociales. Estos son los trinos más destacados de los concejales de Bogotá. @Osman_Martínez. No hay testigo tan terrible ni acusador tan potente como la conciencia que mora en el seno de cada hombre. Polibio. @CVDRUC. El policía de mi escolta con frecuencia tiene que abrirse para atender casos de calle y está preparado para eso. ¿Lo están también los soldados? @RobertoIn. Más de 500.000 personas en condición de víctimas habitan en Bogotá, sin programas eficientes de retorno y sin restitución de tierras. @Roberto Sáenz. La ALO Proyecto reúne 3 objetivos. Primero, integrar la infraestructura vial. Segundo, la articulación urbana. Y tercero, la reconfiguración de vocación ambiental. Muy bien, nos vamos. Hemos llegado al final de esta emisión de Metrópoli. Recuerden que somos el programa del Cabildo Distrital. A ustedes, como siempre, gracias por su grata compañía. Recuerden visitar la página de la corporación, que es www.consejodebogotá.gov.co. Por supuesto que también estamos en las redes sociales. La cuenta del Cabildo es @Consejo de Bogotá y la de nuestro programa @Metrópoli Bogotá. Porque nos interesan sus historias y también sus denuncias. Nos pueden escribir al correo electrónico metrópoliconsejobogotá@gmail.com. Feliz día para todos y para todas. Recogimiento espiritual, comunión con Dios. Adiós.